título de la plática, el cual es mejoramiento genético de plantas in vitro. El tópico, o los tópicos, la siguiente, por favor. Gracias. Los tópicos son, bueno, primero dar una pequeña introducción, posteriormente hablaré un poquito de rescate de embriones y embriogénesis somática, después variación somaclonal, inducción de mutaciones, cultivo de haploides y transformación genética. Y por último, bueno, hablaré sobre algunos cultivos que ya se han generado con técnicas de mutaciones y cultivo de tejidos vegetales. La siguiente, por favor. Voy a tratar de cederle el ratón, doctora. Sí, está bien. ¿Está Ya, dictando? pero ya. Sí, ok. Adelante. Gracias. Bueno, a ti, gracias. Bueno, el mejoramiento genético no es una técnica que se diga, es reciente, sino que este mejoramiento genético se ha dado desde que se lleva a cabo la domesticación de las plantas, el cual es un proceso en el cual una planta silvestre se convierte en una planta que se ha cultivado por el hombre. Entonces es una hazaña muy antigua que ha realizado el hombre el mejoramiento genético. Claro que se ha hecho de manera tradicional. A ver, ¿qué crees que no me permite? No sé por qué. ¿Seguimos con la segunda? ¿A la siguiente? Sí, gracias, Omar. Ajá. Ok. Bueno, como les mencioné, es un proceso que se ha llevado a cabo desde que se ha llevado la domesticación de las plantas. Esto se ha hecho de manera fortuita y de un proceso muy lento, ¿no? Y bueno, este proceso se había tomado como un arte, no como una ciencia, sino que hasta que se conocen las leyes de Mendel, pues se reconoce ya como una ciencia. La siguiente, por favor. Y el ejemplo de la domesticación del maíz es el ejemplo más ilustrativo del mejoramiento genético. Pues antes era así, de esta forma, como ve aquí se ve la plantita simple, y se desarrolló hasta tener una planta con un raquis de la mazorca menos quebradiza, una cubierta suave de la mazorca, una mazorca más grande, con más líneas de granos, ¿no? Entonces, este mejoramiento es muy claro y es muy ilustrativo de cómo se ha llevado a cabo la domesticación junto con el mejoramiento genético. La siguiente. Ahora, este proceso de mejoramiento genético se le conoce como mejoramiento genético tradicional, lo cual se ha llevado a cabo por fitomejoradores, en donde ellos han generado una gran cantidad de variedades, que pues ahora conocemos así el jitomate rojito, crujiente, bueno, así muy, pues, que se antoja, ¿no? Y esto se ha hecho a través de la selección de plantas que han tenido características específicas deseables por el hombre y han hecho cruzas. Sin embargo, bueno, se han generado también plantas resistentes a patógenos, a agentes abióticos como salinidad, pero este proceso ha sido un paso de genes o una introgresión de genes de plantas silvestres a plantas cultivadas. La siguiente. Y bueno, este proceso se ha llevado a cabo por un largo tiempo, pueden pasar hasta 10 años o 6 años para lograr un cultivo como el que hasta ahora nosotros conocemos, por ejemplo, en el maíz, muchos más años, ¿no? De aquí que se requiere o se recurre a otros métodos para producir variantes útiles como selección de células y de estas células generar un cultivo más rápido con estas características que se buscan de resistencia o de mayor rendimiento o de que tenga una mayor nutrición. Otra técnica es la variación somaclonal y mutaciones inducidas, entre otras, ¿no? La siguiente. Es aquí donde la biotecnología entra con técnicas como el cultivo de tejidos vegetales. Y estas técnicas del cultivo de tejidos vegetales nos dan herramientas que nos permiten la introgresión de genes, que es decir, nos da el flujo de plantas silvestres a plantas domesticadas, donde podemos hablar de variación somaclonal, de la inducción de mutaciones, de rescate de embriones, pero aquí algo bien importante es que no solamente estas técnicas nos permiten generar unas variantes o poblaciones de líneas con diferentes características genéticas, sino que así como los fitomejoradores han hecho, la selección es súper importante también en el cultivo in vitro.
Entonces, no solamente podemos generar estas líneas o poblaciones más grandes de líneas, sino que tenemos que llevar a cabo también la selección in vitro de aquellas plantas que tienen características que nosotros deseamos, ¿no? Y así podemos seleccionar aquellas que sean tolerantes o resistentes a algún factor abiótico o biótico. Y también estas herramientas nos permiten romper las barreras de incompatibilidad. Vamos a ver cómo. El primer tema que vamos a tratar es sobre el rescate de embriones. La siguiente, por favor. Bueno, el rescate de embriones es una técnica que se puede utilizar en diferentes formas, ¿no? Pero un ejemplo es cuando se tiene un híbrido, por ejemplo, en el caso de la papaya se ha ya reportado, se hizo un cruce de la papaya Maradol con una papaya silvestre con el fin de generar resistencia, pero lo que pasaba es que el embrión lo abortaba. Entonces lo que se hizo aquí fue aislar las semillas y rescatar los embriones, y estos embriones se colocan en el medio, en el cultivo in vitro, adicionado con ácido giberélico, en oscuridad, condiciones de incubación 25 grados centígrados, y se obtiene la germinación de la semilla, que era lo que se buscaba de manera tradicional, y no se logró hasta combinarlo con esta técnica de rescate de embriones. Pero aquí no se queda todo con el rescate de embriones, sino que esta técnica de rescate de embriones se puede utilizar en semillas recalcitrantes o en semillas que necesitan pasar por procesos químicos muy largos que tardan hasta años en poder germinar, y lo que se hace es que se rescata estos embriones y se acorta incluso el tiempo de germinación, porque no se tiene que esperar a que madure el fruto, sino que ya en esas condiciones se genera una planta muy rápido, la germinación de la planta es muy rápida. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos ya un embrión rescatado y lo tenemos en medio MS? Podemos hacer dos cosas. Si viene de un híbrido, pues podemos generar una planta nada más, pero aquí es bien importante que en el cultivo de tejidos vegetales tenemos la capacidad de inducir embriogénesis somática de un tejido nucelar, como lo que es un embrión exactamente. La siguiente. Entonces, a través de reguladores de crecimiento, podemos inducir la generación de embriogénesis somática a partir de tejidos nucelares o bien tejido calloso. Entonces, de ese tejido, si sabemos que viene de una línea que viene de un híbrido, entonces probablemente podemos tener aquí ya líneas o poblaciones de una gran cantidad de células que pueden tener esas características de interés agronómico que estamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí tenemos líneas que nos interesan y otras líneas que van a tener características que no nos interesen, ¿no? Entonces, volvemos a la selección. Aquí lo importante de resaltar es que podemos tener embriones somáticos y una gran cantidad de poblaciones. Ajá. Entonces, lo importante es la selección. Una vez que tenemos esta cantidad de poblaciones, al igual que en el fitomejoramiento tradicional, se necesita de la selección. Pero ¿cómo seleccionamos in vitro? La siguiente. Bueno, la selección es muy importante. Esta se puede hacer adicionando agentes de selección o selectivos al medio de cultivo. Se pueden utilizar herbicidas, se pueden utilizar ciertos aminoácidos, filtrados de toxinas, por ejemplo, de un hongo, de la toxina, por ejemplo, de un hongo. Si yo quiero que mi línea sea resistente a algún patógeno, yo le adiciono esta toxina. También se puede utilizar agentes efectores que van a activar el sistema inmune de resistencia de la planta. Esto lo puedo hacer haciendo un extracto de la pared de los hongos, y entonces funciona como un elicitor en el medio, y entonces las plantas que sean resistentes van a activar su sistema de resistencia, su sistema inmune de resistencia, y se activa, y estas van a ser las que van a sobrevivir. Algo bien importante es que si nosotros adicionamos este agente de selección al medio, es que nosotros estemos conscientes o bien seguros de que no se degrade en el medio. Entonces, si se degrada, este tiene que durar al menos a que la planta responda o la célula responda. Entonces, se puede hacer una prueba de qué cantidad de toxina se le puede usar, se le puede adicionar, para tampoco, como son células, pueden ser muy sensibles, ¿no? Entonces hay que hacer pruebas ahí, depende de la especie y de la toxina que se esté trabajando. La siguiente, por favor. Bueno, también vamos a hablar de variación somaclonal. La variación somaclonal es una característica de las plantas de cultivo in vitro, pero ¿por qué hablar primero de variación genética? Bueno,
La variación genética en todas las poblaciones, en tanto en plantas como en animales, nos permite adaptarnos a estos cambios, ya sea por clima o a estos cambios de condiciones en donde se está viviendo. Esta variación genética nos permite adaptarnos a aquellos que tienen esas características o esa variación. Si no hubiera variación genética, se pudiera extinguir alguna población. Ajá. Entonces es importante tener una variación genética en las poblaciones tanto vegetales como animales. ¿Qué pasa con el agave? Con el agave no hay una variación genética y se busca porque si le llega una plaga, perdemos todo el agave, ¿no? Porque falta esa variación genética. Entonces, en el cultivo de tejidos vegetales, la variación somaclonal es una característica que se puede dar muy fácil y nos puede dar una variación genética que se está buscando, o a veces eso es lo que se busca, tener variación genética o inducir variación genética. La siguiente. Esto se puede hacer, bueno, primero, la variación somaclonal es una característica que se da en células o en plantas que han sido cultivadas in vitro. ¿Por qué se da esto? Bueno, hay diferentes factores que estimulan a que se dé esta variación somaclonal. Esta variación somaclonal básicamente son cambios genéticos de las plantas y se puede dar por el tipo del sistema de regeneración que se está usando. Si usamos un sistema de regeneración de tejido calloso, es más factible que tengamos variación somaclonal en aquellas plantas que surgen del tejido calloso que si partimos de yemas o de una planta que surge de una yema. Entonces es menos probable tener variación somaclonal de una planta que comenzamos con una yema que de una que es tejido calloso. Siempre con tejido calloso habrá más variación somaclonal. El tipo de tejido, la fuente de explante, los componentes del medio. Si nosotros utilizamos una gran cantidad de reguladores de crecimiento, por ejemplo 2,4-D en grandes cantidades, incluso benciladenina en muchas cantidades, podemos inducir variación somaclonal en nuestra planta cultivada in vitro. También el ciclo, la duración del ciclo del cultivo y la frecuencia de los ciclos que le estamos dando a la planta. Si nosotros excedemos de 8 ciclos, muy probablemente ya vamos a tener variación somaclonal en la planta. Entonces hay que tener cuidado porque también la variación somaclonal pues son realmente cambios como mutaciones puntuales, cambios cariotípicos, cambios en la expresión de DNA, es decir, hay epigenética también, segregación de tejidos quiméricos. Entonces, ¿qué puede pasar? Si yo quiero generar una variación somaclonal, me voy a poner a subcultivar, induzco con reguladores de crecimiento o cultivo tejido calloso, ¿sí? Entonces, de aquí yo voy a tener poblaciones que van a tener una variación genética. Ajá. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una variación genética? Necesito otra vez seleccionar aquellas líneas que tengan la característica ideal. Por ejemplo, si yo quiero una línea que sea resistente a salinidad, yo voy a poner un medio que tenga altas concentraciones de soluciones salinas en mi medio y aquellas que tengan una respuesta de crecimiento normal, fenotípicamente, esas son las que van a ser resistentes a la salinidad. Ahora que es bien importante, yo ya tengo mi línea, pero también hay que irnos a campo, te lo voy a explicar por qué. Voy a dar un ejemplo que se vio y que se documentó, ¿no? Entonces también es importante sí seleccionar, pero hacer una prueba, también sacarla a campo y hacerla una prueba también en campo. Pero es importante también mencionar que si yo no quiero esta variación somaclonal, yo quiero conservar mi genética, entonces ajusten a como 6 subcultivos y vuelvan a renovar su cultivo. Sáquenlo a tierra y de ahí otra vez vuelvan a introducir para que no haya esta variación somaclonal en su cultivo in vitro. Pero bueno, en este caso se induce o se trata de generar variación genética. La siguiente, por favor. Ajá. Entonces, la variación somaclonal, si nosotros queremos variación genética, pues es un sistema de regeneración eficiente en obtención de poblaciones con características genéticas distintas. Ahora, hay muchas variaciones somaclonales que fenotípicamente se observan, como en el caso de aquí se ve en la fotito, se hacen albinas. Esto puede ocurrir en piña e incluso, por ejemplo, en agave. Y también esta variación somaclonal se puede ver ya en campo, en los frutos. Por ejemplo, en los frutos, cuando hay una variación somaclonal, se puede ver en la forma. En piña, por ejemplo, se puede ver como un guaje, la forma, y entonces pues eso ya no es una variación que a mí me importa, ¿no? Pero se puede dar una variación somaclonal
donde la piña sea más redonda y tal vez eso sea comercialmente bueno. Entonces hay que probar estas líneas, ¿no? Entonces la variación macronal nos puede, como es al azar, es un sistema azaroso, es un proceso azaroso, podemos tener líneas que nos convengan y otras líneas que pues no sean buenas para nosotros. ¿Es importante o es eficiente en especies recalcitrantes? Entonces, depende de qué especie estamos trabajando, podemos utilizar este tipo de inducción de mutaciones en cultivo in vitro. Ahora, ahí, ¿cómo seleccionar las líneas? Pues hay unas que sí fenotípicamente se observa esta variación somaclonal, pero hay otros sistemas, por ejemplo, indicadores metabolómicos, que si yo sé que pues esta variación somaclonal se encuentra en una ruta metabólica, yo me voy a un metabolito y veo si presenta cambios o no, si está ausente, si incrementó su cantidad. Entonces ya hay también indicadores metabólicos que me pueden ayudar a identificar estas líneas que me están indicando la variación que yo necesito gracias a esta variación somaclonal que se da in vitro, ¿sí? La siguiente. Bueno, vamos a hablar de mutaciones. Cuando se habla de mutaciones y cultivo in vitro, normalmente se utilizan microsporas. Se hacen cultivos celulares de microsporas, es decir, de polen, y se induce con mutágenos que ahorita vamos a ver. Hay diferentes mutágenos físicos, químicos, y después, una vez que se tienen las mutantes, se hace nuevamente la selección con agentes en el medio. Y después, una vez que digo, esta es mi línea, esta es la que yo voy a seleccionar porque creció bien en las condiciones que yo estoy seleccionando en mi medio y generando en mi medio, se hace una multiplicación. Y esta multiplicación, pues in vitro, es relativamente sencilla con los reguladores de crecimiento. Normalmente es combinación de auxinas y citocininas. Ahora, algo importante, si yo voy a inducir mutaciones y yo quiero una gran cantidad de poblaciones, cuando induzco con algún agente físico o químico, yo voy a tener de 10 a 20 veces más variantes genéticamente comparada con el sistema de variación somaclonal que se habló antes. Entonces, si yo quiero una gran cantidad de variaciones, me voy directamente a cultivar microsporas y entonces aquí yo induzco o utilizo el mutágeno que voy a usar para inducir mutagénesis en mis cultivos. ¿Por qué? Porque voy a tener una mayor variabilidad genética. Aunque claro, esto implica que yo tengo que ser muy selectiva para seleccionar estas líneas que tienen el gen de interés o la característica de interés. La siguiente, por favor. Hay diferentes mutágenos, hay físicos y químicos. Los mutágenos físicos es la luz UV, los rayos gamma, los rayos X. Y los que más se utilizan pues son los rayos gamma. Se han utilizado en banano, en papa, en crisantemo también. Y aquí lo importante es que cuando utilizamos estos microsporas o tejido calloso, la dosis de radiación es muy pequeña. Normalmente son de 6 a 8 gray, que es la intensidad de la radiación, o 30 grays. Ajá. Ahorita les voy a explicar un caso. En banano se utiliza mucho esta radiación y se obtienen cambios o mutágenos en estas microsporas. Mutágenos químicos, pues está etilmetanosulfonato, el nitrato de plata, la colchicina y herbicidas. También la presencia de reguladores de crecimiento nos causan mutaciones. Por ejemplo, en crisantemo se utilizó el MS, etilmetanosulfonato, en concentraciones de 0.2% durante 30 minutos en combinación con la radiación con gamma a esta dosis de radiación a 30 gray. Y lo que se obtuvo fueron crisantemos. En un solo crisantemo se obtuvieron pétalos de diferentes colores. Entonces, esta línea es la que a estas personas les interesó. ¿Por qué? Porque comercialmente era lo que ellos llaman la atención, ¿no? Entonces, hay aplicaciones tanto agroecológicas, pero tanto pues para plantas ornamentales como para también la agricultura, ¿no? Se puede generar líneas que sean resistentes a algún patógeno o que tengan ciertas características, como un mayor tamaño en plátano o por ejemplo en el caso de estos crisantemos, ¿no? La colchicina se utiliza sí para células, también cultivo de células microsporas y generar dobles haploides, ahorita vamos a hablar de eso.
En reguladores de crecimiento se ha también generado mutaciones, pero se utiliza más, si nosotros necesitamos hacer un mutágeno o utilizar mutágenos, se utiliza mucho la colchicina, el MS y los rayos gamma. En Holanda, por ejemplo, utilizan estos rayos en un grupo de investigación con una muy bajita radiación, de 6 a 8 Gray, y han tenido buenos resultados también. La siguiente, por favor. Bueno, como les mencioné, la colchicina ahorita vamos a ver por qué lo usamos, pero el cultivo de haploides, ¿por qué el cultivo de haploides? Pues esto sería, por ejemplo, cultivar polen o microsporas. Entonces esto quiere decir que tenemos solo un juego de cromosomas. Y también otra fuente de cultivo de haploides es la célula huevo. Pues a partir de estos cultivos podemos inducir la formación de una planta completa. Esto puede ser, en vez de generar el polen, un tubo polínico, pues generar una planta completa. Ya esto se le conoce como androgénesis. O a partir de la célula huevo, generar una planta completa, pero esto también sería haploide, ¿no? Y esto sería ginogénesis. Pero ¿qué pasa? Bueno, cuando se hace lo que es el mejoramiento genético tradicional, se busca una línea que sea haploide y de aquí hacer una doble haploide. ¿Para qué? Para que ya no haya segregación, para que ya no haya un enmascaramiento de la expresión de los genes recesivos, porque ya en estas células dobles haploides ya vamos a tener la expresión tal cual es la planta, ¿no? Si tenemos genes recesivos, se va a expresar y vamos a ver fenotípicamente cómo es la planta, ¿no? La siguiente. Entonces, aquí va de la mano junto con el agente, que la colchicina, que esto se puede aplicar en tejidos o en plantulitas que se pueden cultivar in vitro. Entonces, una ventaja es que cultivadas in vitro están libres de patógenos y al agregarle la colchicina, normalmente se utiliza colchicina 500 miligramos por litro durante 6 horas y tiene un efecto eficiente para generar dobles haploides. Entonces, el que se genere dobles haploides se puede asegurar con una cariotipo o bien con... Ay, se me fue la técnica, te les digo. Y con esto se generan programas de mejoramiento, se acortan mucho los tiempos en que se puede generar un mejoramiento de una planta y porque ya se genera un haploide y con la colchicina se generan dobles haploides. Y es lo que les decía, hay una mayor eficiencia y precisión de selección porque ya no hay enmascaramiento de los genes recesivos con respecto a la presencia de los genes. Si hay un recesivo y un gen dominante, vamos a estar viendo la presencia del gen dominante, pero ahí está el gen recesivo. Y en este caso no. En este caso, si hay un recesivo, se va a expresar y nosotros lo vamos a ver. Y por eso es más eficiente y con mayor precisión la selección de estas líneas. Y bueno, además que están libres de patógenos, ¿no? Y ya de aquí se lleva a cabo la propagación y después ya se lleva a cabo lo que es la aclimatación y se pasa a campo. La siguiente. Entonces esto puede acortarse hasta 5 o 7 años de una generación de un mejoramiento tradicional a un mejoramiento que se lleva a cabo de la mano con el cultivo in vitro. Vamos a hablar también de transformación genética. Bueno, cuando hablamos de transformación genética nos asustamos, pero vamos a ver cuál es el proceso y vamos a ver que hay procesos naturales en donde las bacterias le transfieren el material genético a una planta de forma natural. Ahora, ¿qué es transformación? Bueno, es la adición de material genético extra a algo que no tenía esa especie o es el genoma de una especie, ¿no? En el caso de los virus, un virus, ¿qué hace? Pues le inyecta su material genético y lo que hace es que utiliza la maquinaria de la célula para que traduzca y transcriba y traduzca el material genético que le ha inyectado a la planta, ¿no? Es lo mismo que ocurre aquí. Utilizamos la maquinaria genética de la planta para que genere, por ejemplo, un aminoácido que no estaba produciendo. Tal vez le faltaba este aminoácido y ya es más rica, por ejemplo, en el amaranto, que le pongamos un gen de amaranto al jitomate, pues va a ser más rica en nutrición. Entonces no hay nada de malo ahí, ¿ok? A menos de que seas alérgico a la amarantina y que eso lo pongamos al jitomate, pues bueno, ahí sí ya va a haber un problema, pero es porque eres alérgico, no porque cause daño este transgénico, ¿no? Hay diferentes técnicas. Si tenemos una célula transgénica, pues se queda ahí si no tuviéramos las técnicas del cultivo de tejidos vegetales. Entonces, si nosotros transformamos una célula, necesitamos
del uso de o la aplicación del cultivo de células vegetales para propagar estas plantas y generar una gran cantidad de líneas o de plantas que tengan esta característica de interés. Y hay diferentes métodos. El método natural, que es Agrobacterium tumefaciens o también Agrobacterium rhizogenes. Se utiliza también biobalística y otros métodos químicos como el polietilenglicol. Vamos a ver primero lo que es los métodos naturales, donde vamos a ver Agrobacterium tumefaciens y rhizogenes. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo es que ocurre este método natural? Bueno, la bacteria lo que hace es que tiene un plásmido y en este plásmido tiene un DNA de transferencia que se le conoce como ADN de transferencia. Y este es cortado y se transfiere al interior de la célula hasta llegar al núcleo de la célula y se agrega al genoma de la planta. Y entonces en el genoma de la planta, la célula transcribe y traduce este gen de la bacteria. ¿Para qué? Pues la bacteria lo único que quiere es que le genere su alimento. Está generando la célula del vegetal, está generando opinas, que es el alimento de la bacteria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? En la ingeniería genética se utiliza este ADN de transferencia y ahí se le agrega los genes de interés para que la célula vegetal transcribe y traduzca estos genes de interés, que les digo, puede ser un aminoácido de amaranto en el jitomate, por ejemplo. Ajá. Y aquí la única barrera es las plantas que la bacteria puede estar infectando, ¿no? Puede ser dicotiledonias y gimnospermas también. Entonces, en el caso de las monocotiledonias, algunas sí puede infectarlas y otras se tiene que utilizar otro método como biobalística que ahorita vamos a ver. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace esta bacteria. La célula, cuando tiene alguna herida, va a generar ciertas moléculas como acetosiringonas o ciertas moléculas que van a servir como señal y estas moléculas van a ser detectadas por la bacteria. Cuando son detectadas por la bacteria, se activan virus como el genes como el gen vir, y estos genes, otros vir D, E3, varios genes vir, se activan y lo que hacen es que primero reconocen reconoce como la señal donde está el DNA de transferencia que se va a transferir a la célula vegetal. Lo corta del plásmido, lo empaquetan y generan un canalito entre la célula vegetal y la bacteria. Y entonces lo llevan a la célula vegetal y aquí se vuelve a desempacar y vuelven a acoplarse otras proteínas para que lo lleven a la membrana del núcleo. En la membrana del núcleo he reconocido estas proteínas y es posible que el DNA ya pase solito. Ahora, hay otras proteínas que le dicen al DNA, aquí tú te vas a insertar. También donde se inserta el gen es de manera azarosa, por lo que vamos a tener algunas plantas que no nos interesen las líneas porque tal vez cayó en donde genera el color de la flor o algo así, ¿no? Entonces, el insertar el gen es también azaroso y hay que ver en dónde si nos conviene aquella línea, pues, que sí haya caído en un lugar que no interfiera con el fenotipo o desarrollo de la planta. Y entonces, aquí, como les mencionaba, es donde el gen de interés se va a estar produciendo gracias a la maquinaria de la transcripción y traducción de la célula vegetal y se va a estar produciendo nuestro gen de interés. La siguiente. Entonces, una vez que yo obtengo mi célula transgénica, pues lo que voy a hacer es propagar. Ahora, otros métodos en donde pues tienen que utilizar porque no se tiene la cepa de Agrobacterium o porque la planta que yo voy a transformar no es compatible con no es pues sí, no es afectada por Agrobacterium, entonces se utiliza este químico que es el polietilenglicol, que se puede combinar con otras técnicas de abrasivos para poder dar o que la membrana sea permeable y que el DNA entre directamente. Y entonces aquí también la inserción del DNA de interés va a ser al azar. La siguiente. Otra técnica es la biobalística. Bueno, la biobalística, aquí utilizamos partículas de oro o partículas de tuxteno, en donde el DNA que insertar o que queremos que se exprese en nuestra planta va a ser cortado. Se le agrega a estas partículas con calcio, con magnesio, con otros compuestos,
en donde se le agregan a las partículas de oro o de tungsteno y el tejido yo ya lo voy a tener en cultivo in vitro. Puedo utilizar cotiledones, puedo utilizar fragmentos de hojas, puedo utilizar embriones. Y entonces esta cajita yo la voy a meter a este aparato que está aquí arriba, que es una cámara de biobalística, y que por presión a través de helio va a generar presión y va a hacer que las balitas atraviesen el tejido vegetal y algunas van a atravesar el núcleo. Y entonces el DNA que se encuentra en estas balitas se va a incorporar al DNA de la planta. Aquí está otro mecanismo que es con una pistola así tal cual. Esta pistola se usa de igual manera, o sea, con el mismo fundamento, pero también se puede utilizar para generar, por ejemplo, en plantas de aguacate ya grandes, transformar, por ejemplo, flores o anteras, sin necesidad, por ejemplo, de cultivarlo. Bueno, esas anteras después se pueden cultivar in vitro, o se pueden hacer una utilización también manual, ¿no? Entonces, este equipo pues se puede utilizar también de una forma más versátil que la cámara. Pero la finalidad es explicarles que hay otros métodos que se pueden utilizar para transformar plantas, aunque no se utilice agrobacterio. Bueno, ¿y qué pasa después? Pues ya tenemos nosotros las balitas que han atravesado el tejido vegetal, ya cultivadas in vitro. ¿Y de aquí qué sigue? La siguiente. Bueno, pues tenemos que esperar a que estas plantas se regeneren porque normalmente se utiliza también una selección en el medio, ya sea resistencia a algún antibiótico o genes reporteros. Si yo utilicé un fragmentito de hoja, aquí como se ve en la imagen A, aquí tengo el cultivo en imagen B, esto fue lo que se transformó, entonces yo voy a tener la regeneración de tejido calloso. Si tengo resistencia a algún antibiótico, pues aquellas plantas que estén regenerándose son aquellas que han sido transformadas. Y hay genes reporteros como el gen GUS, que se hace mediante una reacción y yo veo una coloración, un cambio de coloración, y esto quiere decir que esta planta tiene el gen de interés. Ajá. Entonces, además de mi gen de interés, tiene el gen GUS, y entonces por eso es que yo sé que esta planta está transformada. Entonces, esta planta, si yo le tomé solo una hojita, pues yo voy a seguir propagándola porque yo sé que esta planta es la que tiene mi gen de interés. Y esto se hace a través de organogénesis indirecta y propagación in vitro con la combinación de reguladores de crecimiento. La siguiente. Bueno, hasta la fecha, hasta la fecha se ha reportado mutaciones o líneas de arroz que han sido mutantes con resistencia a salinidad. También se ha reportado trigo y tabaco. En el caso del tabaco se ha reportado que se han obtenido líneas con alta cantidad de nicotina. Pero aquí lo importante es que esto se generó en tejido calloso. Entonces dijeron, pues vamos a generar tejido calloso y vamos a inducir organogénesis indirecta y vamos a tener plantas con una gran cantidad de ácido nicotínico, perdón, de nicotina, pero no. En las plantas ya en campo que se regeneraron y que se hizo la regeneración a partir del tejido calloso, no se obtuvo este nivel de nicotina. Solamente las células o el cultivo celular se daba este alto nivel de nicotina, ¿sí? Entonces, puede ser que ya en la planta ya desarrollada ya no se presente esta característica que en cultivo in vitro en tejido calloso sí se está dando. Y regresaron a analizar el tejido calloso y ahí sí estaba, o sea, si ellos utilizan un bioreactor con tejido calloso, pueden encontrar ahí los altos niveles de nicotina, pero no en la planta. Ajá. Entonces, por eso es importante que hagan una prueba de aclimatación y en campo para ver si aún se conserva esta característica que se observó in vitro a una planta ya que se encuentra en campo. También se ha desarrollado caña de azúcar resistente a patógenos y en el caso de cultivo de papa. En el cultivo de papa se ha hecho una gran cantidad de experimentos desde la variación somaclonal para encontrar líneas resistentes o líneas con características de mayor producción. Se han hecho mutaciones que se han hecho con radiaciones gamma, con otros agentes químicos. Y bueno, el cultivo de papa ha sido estudiado ampliamente. Esos son solamente algunos ejemplos de cómo es que el cultivo in vitro, junto con la mutagénesis y la transformación genética, ha logrado ya
obtener cultivos, ya sea de interés agronómico o bien ornamental, para, bueno, que han sido manipulados con el hombre, por el hombre, perdón. Y bueno, la siguiente, pues básicamente son preguntas. No sé si... Sí, muy bien, doctora. Pues muchas gracias. Continuamos entonces con la sección de preguntas y respuestas. Aquí por medio del chat, quien guste levantar la mano para hacer una pregunta a la doctora acerca de la conferencia. Sí, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, soy el ingeniero Luis Manuel Pérez de Mexicali, Baja California. Estoy en el tema de planta datilera, acá en el Valle de Mexicali, principalmente y Valle de San Luis. Estamos interesados en el tema del cultivo de tejidos, en el tema de reproducción. Aquí en la frontera, en Los Ángeles, está una de las empresas más grandes del mundo, Phoenix Agrotech, que es la que ahorita está produciendo millones de planta in vitro para Marruecos, porque pues los marroquíes ya vieron la calidad que estamos manejando aquí, que es la Medjool, que es el mejor dátil del mundo, y la población musulmana pues ha crecido, está demandando, entonces ellos están yendo donde está el mercado a producir y nos pueden desplazar, entonces nosotros tenemos que apurarnos y estamos viendo la necesidad, ahora sí, pero por una parte, no tiene plagas detectadas, no tiene enfermedades detectadas en las regiones aquí de California y Arizona de interés económico. Es un cultivo limpio, libre, tenemos muy buenas variedades, pero sí queremos reproducirlas porque al final de cuentas la reproducción es por medio de hijuelos y tenemos mortandades normales de hasta el 80%, es normal en una plantación nueva, del 80 hasta el 40% es normal que se pierda, ¿no? Entonces, hay algunas plantaciones aquí ya que se hicieron con planta in vitro, con el 100%. El tema es, creemos, ahora sí, creemos que va a funcionar, pero se nos atraviesa el tema de que la empresa de California está produciendo, vinieron los marroquíes y les dieron los millones de dólares que necesitaban para que les produjeran a ellos nada más. Entonces, nos dejaron sin abasto. Hay muy poca superficie, de alrededor de 100 hectáreas aquí en Valle Mexicali de planta in vitro. Entonces nosotros, como empresa, nos vamos, platiqué con Julio Zamudio, nos vamos a acercar a ustedes para hacer este tema de reproducción, ya sea lo que quería saber ahorita es si ya tienen alguna experiencia, si conoces el tema de la planta datilera, de la palma datilera, perdón, y si hay algún avance, porque al final de cuentas, la validación va a ser hasta los 5 años que nos empiece a producir, ¿no? De cómo nos quedó, hasta los 5 años vamos a saber, ¿no? Entonces, era mi pregunta, nada más mi participación. Sí, ya me había comentado un poco sobre esto el ingeniero Julio. In vitro, nosotros no tenemos más que unas palmas, no es datilera. Yo lo que estaba haciendo es investigando sobre qué medios y qué cultivos, pero necesitamos sí, empezar con la planta para ver cómo puede responder. Entonces sí nos gustaría como acercarnos y ver qué plantas tienes de cultivo in vitro y sí comenzar ya a trabajar, como dices, o sea, el tiempo es importante, ¿no? Entonces pudiéramos empezar con el trabajo ya experimental o práctico ya del cultivo in vitro de esta planta datilera. Sí, como comentaba, de manera inmediata, yo le comentaba a Julio nada más, estábamos cerrando, ya cerramos ahorita operaciones, no queremos dejar pues que nos lleguen las posadas. Entonces, yo creo que antes voy a ir para allá, en la semana me pongo en contacto con ustedes, para ver si les enviamos algo ya de material genético. Vi algo conozco perfectamente la operación de Phoenix Agrotech, ¿no? Porque fui como 5 veces invitado. Entonces, y hicimos promoción y se vendió algo, yo no iba a comisiones ni nada por el estilo,
pero sí, ya queremos iniciar con ustedes, llevarles algunas plantas. De hecho, nos comentaban ahí, digo, a nivel comercial, ¿no? La famosa guerra comercial. No, es que no van a poder. Nosotros tenemos 10 años desarrollando los sustratos, el alimento y todo. El que debe ser para palma van a tardar más de 10 años en ese punto. Digo, bueno, pues, a ver qué pasa, ¿no? Pero sí vamos a empezar con ustedes a la brevedad ya. Sí, bueno, aquí algo bien importante es que pues las publicaciones son pues, muy informativas y podemos empezar a analizar los medios, preparaciones pues sí, o sea, lo importante es ya comenzar, porque sí el tiempo nos va a decir si nos estamos tardando ya, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Sí, pues, Manuel. pues Hay nada una más, pregunta más. Mande, sí, adelante. nada más felicidades al Consejo Directivo de Fundación Produce Sinaloa y gracias a todos los organizadores por este excelente evento. Gracias. Muchas gracias. Sí, adelante, Meterio Pairo, ¿tiene una pregunta? Sí, muchas gracias. Buenas noches. Les saludo desde Tabasco. Si pudiera activar su pantalla, pues en esta sección de preguntas y respuestas para todos los usuarios, sirve, nos da oportunidad de tomar alguna captura de pantalla, si son tan amables. Gracias, muy amable. Gracias. Les saludo desde Tabasco, país. Soy profesor del Tecnológico Nacional de México, Campus Zona Olmeca, un instituto de naturaleza agropecuaria. Soy parte de la carrera de ingeniero forestal, ingeniero en desarrollo comunitario, ingeniero en sistemas computacionales e ingeniero agrónomo. Okay. Con un modesto laboratorio de cultivo in vitro de tejidos vegetales. La felicito, una magnífica presentación que nos acaba de compartir y felicito igual al comité organizador por este magnífico evento. Gracias. Estamos interesados, doctora, en, además de mejoramiento genético, un tema importante en nuestro país es la conservación de germoplasma, especies nativas. En su campo de acción, ¿cuáles son los avances con los que se cuentan con relación al chile amashito, conocido también como chile chiltepín? Sí, bueno, esa es una especie recalcitrante, pero se ha logrado germinar in vitro. De hecho, nosotros tenemos aquí en el laboratorio plántulas que se ha logrado germinar in vitro. Entonces, esto es cuestión de trabajar con un pretratamiento de ácido giberélico y luego usar un medio MS con ácido giberélico y se obtiene muy buena germinación. No es así muy alto tampoco ni del 80%, debe ser como entre el 50% de las semillas, pero se tiene germinación. Una vez que se tiene la germinación, se puede utilizar un medio con benciladenina y se puede conservar e incluso propagar. Ajá. Muchas gracias, muy amable. De nada. Cualquier duda, también nosotros estamos con las puertas abiertas para apoyar y asesorarlos. Pues nosotros trabajamos para los agricultores, para la ciencia, entonces estamos con las puertas abiertas, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias, Emeterio. ¿Y alguna otra pregunta, compañeros? Pues muy bien, si no hay más preguntas, pudiéramos pasar pues, a la última sección, que básicamente sería extenderles una invitación a lo que es Expo Agro. Este evento que organiza Fundación Produce, conjunto con el comité organizador de Expo Agro, será en febrero de 2022, del 16 al 18. Y básicamente pues es extender la invitación para todos ustedes. Si pueden venir, los estaremos esperando. Y por último, ingeniero Zamudio, no sé si quiera darnos unas palabras para cerrar lo que es la conferencia. Muchas gracias, Omar. Muchísimas gracias a todos los presentes por su interés. Gracias, Luis Manuel. Estaremos pendientes de lo que pueda venir con ustedes en Baja California y Sinaloa juntos. Doctora Mayra, pues como siempre,
muy agradecido con la generosidad con que usted comparte su conocimiento hacia todos. A nombre de nuestro presidente, licenciado Gustavo Rojo Plasencia, agradecemos la presencia de todos ustedes y el interés, y estén pendientes de nuestros próximos eventos. Muchas gracias. Los esperamos en Expo Agro, 16 al 18 de febrero, en las instalaciones de Fundación Produce Sinaloa, en Aguaruto, Culiacán, Sinaloa. Y hasta pronto. Con esto cerramos. Gracias a todos nuevamente.